Bienvenidos a este curso de Introducción al Conocimiento de la Doctrina Espírita. Este curso ha sido elaborado por la Asociación Espírita José Grosso y estamos ya en la clase número 7. Vamos a abordar el tema de la inmortalidad del alma, en concreto la segunda parte. ¿Cuál es la definición de alma según el espiritismo? Ante esto tenemos en el Libro de los Espíritus de Allan Kardec, en la pregunta 134, las siguientes preguntas y respuestas de los espíritus. La primera es, ¿qué es el alma? Y los espíritus contestan, un espíritu encarnado. Luego Kardec vuelve a preguntar, ¿qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Y los espíritus contestan, espíritu. Y vuelve a preguntar a Allan Kardec, ¿las almas y los espíritus son, pues, una misma cosa? Sí, puesto que las almas no son más que espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el universo invisible o el mundo invisible y que toman temporalmente una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse. Aquí tenemos que para el espiritismo el alma, lo que se considera como alma, es un ser espiritual, es un espíritu. Este espíritu, que es el principio inteligente o los seres inteligentes del universo, toma un cuerpo para progresar, para evolucionar, y en el momento en el que el espíritu ha tomado un cuerpo, de una forma totalmente lingüística para aclararnos, se designa con el nombre de alma. Cuando esta alma abandona el cuerpo, se le designa con el nombre de espíritu, pero es simplemente una cuestión de lingüística para definir o para diferenciar el espíritu libre de la envoltura física al espíritu cuando está cuando está encarnado. Entonces, cuando está encarnado decimos el alma y cuando ha partido para el mundo espiritual, cuando está libre del cuerpo, decimos el espíritu. Entonces es lo mismo, es decir, el alma y el espíritu es una misma cosa. ¿Sería correcto entonces afirmar que tenemos un alma? Ante esta pregunta muchas veces la respuesta es afirmativa, cuando realmente no sería lo más correcto. En realidad no tenemos un alma, sino que somos alma. El alma es lo que somos. El cuerpo es simplemente un instrumento de manifestación del alma. Ya en la clase anterior vimos cómo el espíritu, a través del perispíritu, a través del cuerpo energético del que habla Allan Kardec, entra en contacto con la materia. Por lo tanto, no sería correcto decir que tenemos un alma, sino que somos un alma. Hay otra pregunta que también se responde afirmativamente, pero es necesario analizarla y es necesario reflexionarla. Cuando preguntamos ¿el alma es eterna?, generalmente la respuesta es afirmativa, pero realmente el alma no es eterna, puesto que eterno es lo que no tiene principio ni fin. El alma tiene principio. Los espíritus dicen que el alma empieza en un momento y en ese momento empieza su proceso evolutivo. Luego, si tiene principio, no es eterna. Lo correcto es decir que el alma es inmortal, es decir, que no tiene fin, pero tiene un principio. De las respuestas de los espíritus podemos deducir dos cosas. Primera, somos inmortales, es decir, cuando nuestro cuerpo físico muere, nosotros continuamos viviendo. Si continuamos viviendo, es lógico que nos preguntemos cómo será nuestra vida, de qué depende que seamos felices o desdichados, podremos hacer algo para condicionar nuestro futuro, está en nuestras manos nuestra felicidad o nuestra desdicha. Entonces, todas estas preguntas trascendentales son oriundas, son originadas del concepto de nuestra propia inmortalidad. Y luego, también podemos deducir otra cuestión, y es que necesitamos el cuerpo para progresar. Ahora, si necesitamos el cuerpo para progresar, surge una pregunta evidente. Porque si el ser inteligente, es decir, el ser que piensa, el ser que razona, el ser que comprende, el ser que aprende, que siente, que ama, es el alma, si el cuerpo es simplemente un instrumento, ¿por qué necesitamos de un cuerpo para evolucionar? ¿No puede el alma evolucionar sin ese cuerpo?
Esta es una pregunta muy importante y muy interesante que necesitamos analizar con criterio para entenderla. Son las preguntas que hemos estado haciendo. Si somos inmortales, ¿cómo será nuestra vida futura? ¿De qué depende nuestra felicidad o desdicha? ¿Qué podemos hacer desde esta vida? Allan Kardec, en un libro póstumo llamado Obras Póstumas, que publicó después de la desencarnación, del fallecimiento de Allan Kardec, él en un capítulo habló de las 5 alternativas para la humanidad, y haciendo un repaso ideológico y filosófico de todas las ideologías, de todas las doctrinas, él consideró que la humanidad, hay 5 alternativas en relación al futuro del hombre como espíritu inmortal o como ser ontológico. El primero de ellos era el materialista, también habló del panteísta, del deísta, de la idea dogmática y de la idea espírita. Vamos a analizar muy rápidamente, muy someramente, cada una de estas 5 propuestas. La doctrina materialista dice que el alma es el resultado del cuerpo. Es un epifenómeno, como vimos ya en la clase pasada, por lo que una vez que el cuerpo ha muerto, el alma deja de existir. Las consecuencias de esta idea sería que el futuro del hombre es la nada. La vida, por lo tanto, no tiene una finalidad trascendente. La vida sería el resultado de productos aleatorios, productos bioquímicos aleatorios, y una vez que el cuerpo fallece, el ser desaparece y por lo tanto la nada es el futuro del ser humano. De esta forma, la vida no tiene una finalidad trascendente, la vida tiene una finalidad inmediata, tiene una finalidad material, pero no una finalidad trascendente. No estamos aquí, no estamos en esta vida para algo futuro, estamos para vivir la vida y una vez que la vida termina, pues todo lo demás ha terminado también. Esta es la doctrina materialista. La doctrina panteísta afirma que el alma es un ser moral distinto al cuerpo, pero que al morir el alma se funde con el todo, perdiendo su individualidad. Esta es la postura panteísta y he buscado bastantes textos panteístas y todos parecen coincidir en esto. Sí es verdad que hay una rama del panteísmo que dice que el alma no pierde la individualidad, que sigue evolucionando y que llega un momento en el que se funde de alguna forma con el gran todo, con el Tao, con Dios. Aunque esta doctrina afirma efectivamente la diferencia del alma y del cuerpo, una vez que ha perdido su individualidad, cuando el cuerpo desaparece, cuando el cuerpo muere, el alma deja de tener conciencia de sí misma, y si deja de tener conciencia de sí misma es lo mismo que si dejara de existir. Por lo tanto, las consecuencias son idénticas que el materialismo. Repito, esta es la visión general, global, más amplia de la doctrina panteísta, expresada por sus más directos representantes en la actualidad. Luego está también la doctrina deísta, que es una doctrina que no cree en la providencia. Hay personas que lo confunden con el teísmo, porque a los dioses también se les designa como deidades. Entonces, cuando oyen deísta, hacen un paralelismo a teísmo. El teísmo es la idea que piensa la existencia de un dios o dioses. Y el deísmo, como doctrina filosófica, es un concepto que piensa que Dios existe, pero no existe la providencia. Es decir, Dios nos ha creado, pero luego deja de ocuparse de nosotros. Por lo tanto, no existen leyes que rigen la vida ni el comportamiento del ser humano. Por lo tanto, el ser humano puede hacer lo que quiera sin que haya un control providencial hacia él. Nuestro estado futuro, por lo tanto, desde el punto de vista de la doctrina deísta, no depende de nuestras acciones, por lo que no podemos hablar de justicia, ya que tendrían el mismo destino aquellos que obran bien como los que no. Es la postura deísta, que sí considera la inmortalidad del alma, pero no sujeta a una serie de leyes morales, una serie de leyes que rigen nuestra vida.
Repito, no confundir deísmo con teísmo, son cosas distintas. También tendríamos la doctrina dogmática, si la llama Allan Kardec, que dice que el alma es creada en el mismo momento del cuerpo. Una vez que el cuerpo muere, esta alma continúa viviendo, pero su futuro está irremediablemente fijado dependiendo de cómo se haya comportado en la vida. Entonces, el alma irá para un cielo, para un infierno. También se piensa que puede ir momentáneamente a un purgatorio, donde no tiene capacidad de trabajar por sí misma y está ahí esperando a que el día del juicio, la manden no para el cielo, para el infierno de forma irremediable. Desde el punto de vista de esta doctrina, no hay posibilidad de arrepentimiento ni de reparación de los errores. Y las almas que no se comportaron bien estarán sufriendo eternamente. Y hemos entrecomillado el concepto eterno, porque imaginemos un Dios que castiga eternamente a sus hijos. Dejo ahí simplemente la reflexión. Por otro lado, los lazos afectivos se disuelven desde que los seres que se aman no están en el mismo lugar. Ponemos un ejemplo. Imaginemos que yo soy una persona de sentimientos perversos, soy una persona con maldad y tengo un padre, una madre, una pareja que tiene un buen corazón. Mi padre, mi madre, mi pareja irán para el cielo, yo iré para el infierno. Entonces quedamos separados eternamente. Por lo tanto, los lazos afectivos, una vez que viene la muerte del cuerpo, se disuelven desde que unos pueden estar en un sitio y otros por otro, y hay una separación irremediable. Y por último, Allan Kardec habla de la doctrina espírita o de la alternativa espírita, que dice que el alma no es creada en el momento del cuerpo y sobrevive a este. Es decir, el alma no se crea en el momento del cuerpo y una vez que el cuerpo muere, el alma le sobrevive. El alma tiene la posibilidad de reencarnar cuantas veces sean necesarias para ir evolucionando y para ir progresando. Es la propuesta que hace el espiritismo. Es decir, nosotros, los espíritus, las almas, progresamos sin cesar. ¿Cómo va a ser nuestro estado futuro? Pues va a depender de nuestro comportamiento actual. Si nos comportamos correctamente, si nos comportamos bien de acuerdo a las leyes morales que rigen la vida, nosotros tendremos un futuro feliz, tendremos un futuro promisorio. Sin embargo, si nuestro comportamiento es antiético, hacemos daño a los demás, pasaremos a sufrir las consecuencias de aquello que hemos hecho. Ahora bien, desde el punto de vista del espiritismo, nuestro estado futuro no está irremediablemente definido. Es decir, nosotros podemos cambiar de actitud y progresar. De esta forma alcanzamos la paz y la felicidad. Todos, de alguna forma, llegaremos a ser felices gracias a que poco a poco vamos a ir limando aquellas deficiencias que vamos teniendo. Aquí el sufrimiento, el dolor, encuentra una explicación porque el dolor y el sufrimiento son los elementos por los cuales nosotros nos podemos dar cuenta de cuando estamos equivocados, de cuando hemos tenido un comportamiento erróneo. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un comportamiento equivocado, sufrimos no por castigo, sufrimos como medida educativa. Y ese sufrimiento nos hace ver, nos hace entender que nuestro comportamiento no era el más correcto y nos ayuda a replantearnos nuestro comportamiento y a ir evolucionando. De esta forma llegaremos un día todos a la felicidad y a la plenitud, que es la meta final para la cual Dios nos ha creado. Bien, vamos a hacer un análisis, es obvio, de la alternativa espírita. Las demás están presentadas, no vamos a hacer una crítica, no vamos a hacer pero sí vamos a hacer un análisis de la alternativa espírita, de lo que nos propone el espiritismo en relación al alma y en relación a nuestro futuro. El primer planteamiento es que Dios es nuestro creador, es decir, nuestro Padre. Es muy importante, muy interesante entender este concepto, porque se está introduciendo muy
muy fuertemente el hecho o la idea de decir que somos parte de Dios. A la hora de hablar de parte de Dios, hay que hacer una diferencia entre el concepto parte de Dios y obra de Dios. Parte de Dios sería que somos una parte suya, es decir, que somos una pizca de Dios. Ahora, si hablamos de obra de Dios, no somos una parte de Dios, sino que Dios nos ha creado, Dios nos ha hecho. Ahora bien, desde el punto de vista espírita, ¿qué somos? ¿Parte de Dios o bien obra de Dios? Aquí los espíritus son categóricos. En la pregunta 77 del libro de los espíritus, Allan Kardec hace esa misma pregunta. ¿Los espíritus son seres distintos de la divinidad o solo emanaciones o porciones de la divinidad, llamados por esa razón hijos de Dios? Y los espíritus dicen, Dios mío, son obra suya, lo mismo que cuando un hombre hace una máquina. Esta es obra de aquel, pero no él mismo. Ya sabes que cuando alguien hace alguna cosa bella y útil, la llama su hija, su creación. Pues lo mismo Dios, y somos sus hijos porque somos obra suya. Allan Kardec, posteriormente, haciendo un análisis, una reflexión a este respecto, él llega a la conclusión de que no podemos ser parte de Dios. Y lo reflexiona y lo razona de una manera que a mí me parece bastante convincente. Si nosotros tenemos, vamos a suponer, una hoja de papel absolutamente blanca y la hacemos de 100 partes, no puede haber ninguna parte que no sea absolutamente blanca. Ahora bien, si nosotros extrapolamos esto para la idea de Dios y la parte que nosotros somos parte de Dios, si consideramos que Dios es absolutamente perfecto, absolutamente bueno, no puede haber nada, ni una sola parte de maldad en él. Ahora, si somos una parte de eso, no podemos tener maldad. Es decir, seríamos absolutamente buenos, absolutamente perfectos, porque seríamos un trocito de Dios. Ahora, somos obra de Dios porque desde el momento que empezamos somos creados, como vimos, sencillos e ignorantes. Entonces no tenemos el absoluto de Dios y por lo tanto no podemos ser una parte de Dios. Querer ser una parte de Dios es materializar el proceso espiritual. Es decir, yo soy un trocito de Dios, pero esto es material, esto es Dios es algo, ¿no? Y yo me desprendo de él y soy una parte suya. Por lo tanto, el espiritismo propone que no somos partes de Dios o emanaciones o porciones de la divinidad, sino que somos hijos de Dios, somos creados por Dios, Dios nos ha hecho y estamos llamados a la perfección y estamos llamados a la felicidad y al progreso eterno. Esta propuesta me parece más lógica que el hecho de que seamos una parte de Dios. La segunda propuesta es que Dios es justo y bueno, hasta el infinito, es decir, Dios es justo, es bueno y no tiene ningún rasgo de injusticia ni ningún rasgo de maldad. Pues de lo contrario no podríamos considerar a Dios. Ahora, para ser justo y bueno, Dios no puede tener privilegios entre sus hijos. Pero lo que estamos observando es que los seres humanos no somos iguales. Los hay buenos y los hay malos. Los hay sabios y los hay ignorantes. Los hay responsables y los hay que son irresponsables. Y surge la pregunta, ¿de dónde vienen esas diferencias? ¿La educación? ¿La genética? Bueno, hoy sabemos que la educación influye y que la genética también influye, pero no determinan que una persona sea buena o mala, que una persona sea sabia e ignorante. Tendríamos, por ejemplo, dos hermanos gemelos univitelinos con la misma educación y podemos ver en ocasiones que uno de estos hermanos
tiene nobles sentimientos, mientras que el otro tiene sentimientos negativos. Por lo tanto, no hay una respuesta definitiva en cuanto que la educación o la genética puedan explicar el por qué los hay buenos y malos. Y aunque se pudiera explicar todo desde un punto de vista genético, que no es así, porque incluso hoy tenemos los conceptos de la epigenética, de la genética externa, de la genética de los elementos externos ambientales que influyen en los genes, pero aunque se pudiera todo determinar desde un punto de vista genético, habría que preguntar por qué unas personas tienen una genética y otras tienen otra. Pero sabemos hoy que la educación y la genética influyen, tienen su dominio, tienen su campo de acción, pero que no son determinantes a la hora de determinar si una persona es buena, es mala, es sabia, ignorante, es responsable e irresponsable. Y estas diferencias se ven desde el nacimiento. Entonces, ¿cómo explicar esto? La doctrina espírita nos dice que todos nosotros hemos vivido ya y que el presente es consecuencia de nuestro pasado y que por lo tanto no hay injusticia en la obra de Dios. Los buenos son aquellos que han vivido mucho, que han trabajado mucho y que han adquirido esas condiciones. Aquellos que no somos buenos o que no son buenos es porque aún no han conseguido estas características y estas cualidades. Lo mismo sucede con los sabios, con los ignorantes, los responsables, los irresponsables. Cada uno en una serie de reencarnaciones va adquiriendo las cualidades que le son propias. Por lo tanto, no hay injusticia en la obra de Dios. Lo que hay es diferentes procesos y diferentes estados evolutivos de los seres. Esto no se podría explicar si consideramos que esta existencia es la única, pero con la reencarnación, que más adelante hablaremos más profundamente sobre ella, con la reencarnación sí podemos entender el concepto de evolución. Entonces, para considerar la justicia de Dios, todos debemos empezar en el mismo punto y tener las mismas oportunidades. Si unos han comenzado siendo buenos, otros han comenzado siendo malos, unos han comenzado siendo sabios, otros han comenzado siendo ignorantes, si Dios nos ha creado con esas diferencias, lógicamente no podemos entender la justicia de Dios. Para que haya justicia de Dios es necesario que todos empecemos en el mismo punto y tener también las mismas oportunidades. En el libro de los Espíritus, la pregunta 133, nos aclara este tema. Carles pregunta, ¿los espíritus que han seguido desde el principio el camino del bien necesitan la encarnación? Y fíjense lo que responden los espíritus. Todos ellos son creados sencillos e ignorantes y se instruyen en las luchas y tribulaciones corporales. Dios, que es justo, no podría hacer a unos dichosos sin pena y sin trabajo y sin mérito por consiguiente. Aquí el concepto es que todos somos creados sencillos e ignorantes. Sencillos, sin complejidad. Ignorante, sin conocimiento. Entonces, somos una tabla rasa en el momento que empezamos nuestro proceso evolutivo como espíritus. De esta forma podríamos justificar el amor de Dios y la justicia de Dios, ya que todos empezamos del mismo punto. El tercer concepto es que nuestro comportamiento y elecciones determinan nuestro crecimiento evolutivo. Tenemos por un lado que Dios es justo, que es bueno, que no hay privilegios y que eso es nuestro comportamiento y nuestras elecciones las que determinan nuestro crecimiento evolutivo. Vamos a analizar el concepto sencillo. Sencillo implica que no tiene complejidad. Desde el punto de vista espírita, la sencillez inicial del espíritu es absoluta, es total. Es decir, no tiene complejidad ninguna. Complejidad cero. Ignorante es aquel que desconoce algo. Desde el punto de vista espírita, la ignorancia del espíritu en su inicio es total, es decir, no tiene ningún contenido mental, no tiene ningún conocimiento. Por lo tanto, sencillez, complejidad mejor dicho, cero y conocimiento cero. Y desde ahí empieza
el proceso de crecimiento y el proceso de la evolución. Todos, por lo tanto, en lo que estamos diciendo, partimos de cero. Si todos partimos de cero, hay una pregunta muy interesante. ¿Qué determina que unos caminen hacia el bien y otros hacia el mal? ¿Existe algún condicionamiento externo? Es decir, ¿hay algo que determina que unos caminen hacia el bien y otros hacia el mal? Esta pregunta es muy importante porque es el quid de la cuestión. Entender esto implica entender este proceso de crecimiento y de evolución para el que Dios nos ha creado. La respuesta sería sí y no, o no y sí. No existe ningún condicionamiento externo en el sentido de privilegio, ya que entonces no habría justicia de Dios. Ahora, sí hay un condicionamiento externo en el sentido de pruebas evolutivas por las que todos pasan. Vamos a analizar esto más detenidamente. Para entender mejor esto vamos a recurrir de nuevo al libro de los espíritus, en concreto a la pregunta 621. En esa pregunta, Allan Kardec es muy conocida por los espíritas. Allan Kardec indaga, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Y los espíritus contestan, en la conciencia. Fíjense la sabiduría, la profundidad de la respuesta. Es decir, la conciencia es el momento en el cual el ser humano se da cuenta que existe. Es, desde un punto de vista psicológico, el momento en el que el ser toma cuenta de los contenidos psíquicos. Es decir, un ser que tiene conciencia es un ser que sabe de sí mismo, que sabe de su existencia. Ahora bien, cuando tenemos conciencia, cuando sabemos de nuestra existencia, somos conscientes, y valga la redundancia, estamos atentos, podríamos decir, a nuestro mundo interior, a lo que somos nosotros. Y también a aquello que está bien y que no está bien. Porque podemos experimentar en carne propia el agrado o el desagrado de las acciones de los demás. Podemos experimentar en carne propia si un comportamiento es correcto o no es correcto. Por lo tanto, este momento en el que adquirimos la conciencia es un momento fundamental en nuestro proceso evolutivo. Vamos a analizar este proceso evolutivo de la siguiente forma. En un primer momento, todos nosotros son automatismos. Es cuando estamos transitando por los procesos inferiores, por los procesos primeros de la evolución. Todo en nosotros es automático. Hay una acción y esta acción desencadena una reacción. Poco a poco vamos desarrollando, vamos evolucionando y empiezan a surgir las emociones. Empezamos a sentirnos de una forma, sentirnos de otra, a tener una sensibilidad especial hacia ciertas circunstancias y poco a poco empieza a surgir el momento en el que tomamos conciencia de esas emociones. Es decir, nos damos cuenta de esas emociones y empezamos a catalogar esas emociones. Y esas emociones son emociones positivas o negativas. Las emociones positivas nos hacen sentir bien y las emociones negativas nos las hacen sentir mal. Por lo tanto, este proceso evolutivo en el que terminamos o en el que el momento cumbre es la adquisición de la conciencia empieza desde la sencillez, desde la ignorancia. Como no tenemos condiciones o condicionamientos, si no tenemos material cognitivo, todo es automático, empiezan a surgir primeras sensaciones, nos sentimos de una forma, nos sentimos de otra y posteriormente tomamos conciencia de cómo nos estamos sintiendo. Entonces, este momento de la adquisición de la conciencia es clave, porque empezamos a tener capacidad de diferenciar el bien y el mal. Cuando tenemos la capacidad de diferenciar el bien y el mal, adquirimos lo que se llama el libre albedrío, es decir, empezamos a ser responsables de nuestras acciones.
En este proceso del surgimiento de la conciencia, es decir, este proceso en el cual nuestra conciencia surge, empezamos a reconocernos a nosotros mismos, a diferenciar el bien y el mal y adquirir el libre albedrío y con ello la responsabilidad de nuestras acciones, no es un proceso que se dé de un día para otro, sino que es fruto de una lenta y gradual evolución. Entonces, para resumir y para concretar, el proceso evolutivo empieza desde cero. Las primeras adquisiciones son para acrisolar los automatismos necesarios para la vida. Después se desarrollan las percepciones, las emociones, para determinar en el surgimiento de la conciencia. Con ella adquirimos la capacidad de reconocernos a nosotros mismos y la de diferenciar el bien del mal. Los estímulos exteriores son elementos necesarios para permitirnos evolucionar. Y nosotros libremente oímos la voz de nuestra conciencia o no. Entonces, si oímos esa voz, si oímos esa llamada interior que nos dice, oye, esto no está bien, esto no se debe hacer. Si la oímos, optamos por el camino del bien. Pero si no la oímos, y esto se hace de forma voluntaria, de forma libre, optamos por el camino del mal. Y de esta forma siempre somos los artífices de nosotros mismos. Por eso, la respuesta de los espíritus es fantástica. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. En este proceso evolutivo, cuando tomamos conciencia, cuando tomamos la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, tenemos la libertad, es decir, el libre albedrío, de optar por el camino del bien o optar por el camino del mal. Y somos siempre artífices de nosotros mismos sin que haya nada exterior que nos condicione a actuar bien o a actuar mal. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos los artífices de nosotros mismos. En esta flecha vemos este proceso. Actuamos de determinada forma, tanto en el bien como en el mal. Esto lo hacemos libremente, conscientemente. Esa actuación tiene una repercusión en nosotros. Si actuamos para el bien, la repercusión es la felicidad, y si actuamos hacia el mal, la repercusión es la desdicha. Y como resultado de la repercusión que nuestra acción tiene en nosotros, aprendemos. Es decir, si nosotros con un comportamiento positivo encontramos la felicidad, ese comportamiento se acrisola en nosotros. Ese comportamiento se potencia en nosotros porque los resultados han sido positivos. Ahora, si un comportamiento negativo nos genera desdicha, aprendemos, nos damos cuenta que ese comportamiento no nos beneficia, que ese comportamiento nos perjudica. Y esto es lo que llamamos la ley de causa y efecto o la ley de acción y reacción a un nivel moral. Y es gracias a esto que nosotros aprendemos y que nosotros evolucionamos. Por lo tanto, nuestra felicidad o nuestra desdicha futura, tanto en la vida espiritual como en la vida material, será siempre resultado de nuestras acciones en el presente. ¿Por qué necesitamos encarnar en el cuerpo físico? ¿No puede el espíritu, supuesto que es el ser inteligente, realizar ese progreso solo? Como dijimos, el espíritu en el comienzo es sencillo e ignorante. Ya hablamos que es como empezar de cero. El espíritu, al no poseer en él ninguna cualidad, necesita ser estimulado por algún agente externo para empezar a desarrollar los agentes potenciales que tiene en su interior. Entonces ese agente externo es el cuerpo, porque el cuerpo posee necesidades. Y en el intento de cubrir esas necesidades comienza su proceso de evolución, su proceso de crecimiento y comienza su progreso. Por eso es necesario la unión del espíritu con el cuerpo, porque es este cuerpo quien va a dar las necesidades al espíritu para permitir que el espíritu progrese. Y para terminar, vamos a hablar en qué consiste este progreso. Este progreso consiste en dos caminos. Por un lado el intelectual y por otro lado el moral. El espíritu progresa intelectualmente por medio de la comprensión
de las leyes de Dios. Y el espíritu progresa moralmente mediante el cumplimiento de esas leyes. Por lo tanto, ambos son necesarios para el progreso. Por un lado, comprender las leyes de Dios y por otro lado, cumplir estas leyes. Y gracias a este progreso intelectual y este progreso moral se llega a la plenitud y se llega a la felicidad. Esta es la propuesta espírita que nos propone el espiritismo. La propuesta espírita en relación a lo que somos y para lo que estamos llamados.